la Fundación Hogares Juveniles Campesinos y el Manual Agropecuario presentan su tema Elaboración de panelitas de leche. Dulces de leche. Los dulces de leche son productos obtenidos por concentración de la leche con un contenido alto de azúcar. Como dulces de leche se contemplan arequipes, manjar blanco, panelitas, cocadas, cortados de leche y caramelos. Los dulces de leche se pueden almacenar al medio ambiente por un tiempo relativamente largo. Hoy en nuestro trabajo que vamos a realizar vamos a elaborar un producto que se llama panelitas de leche, producto que se llama panelitas de leche. Panelitas pues se le da ese nombre debido a la forma que tiene, que puede ser rectangular, cuadradas o en forma de rombo, y además por el sabor que tiene el producto. Este es un producto de alta concentración de sólidos, muy baja humedad y realmente con un contenido en azúcar bastante alto. Su conservación pues es realmente aceptable debido a que tiene poca humedad, y pues es un producto prácticamente colombiano, donde nosotros podemos encontrar panelitas de leche a partir de la leche de vaca, a partir de leche de cabra, se puede a partir de leche de oveja, y cada una de ellas, depende de su variedad, tiene sus características especiales. Además del requesón que sale del suero como parte sólida, nosotros la podemos utilizar también en la elaboración de panelitas de leche, las cuales son de un sabor muy agradable y de un contenido nutricional bastante alto. En nuestro caso, pues vamos a ver estas panelitas de leche que vamos a elaborarlas de leche de vaca, cuáles son sus componentes, y vamos a mirar que vamos a procesar una cantidad fija de leche. Entonces, nuestros ingredientes, ¿cuáles van a ser? Leche fresca, tomamos el 100%, quiere decir que de la leche que vamos a trabajar, con esa cantidad de leche le vamos a tomar el resto de porcentajes para nuestra formulación. La leche tiene preferiblemente que ser recién ordeñada, o en nuestro caso pues debe ser una leche que no esté ácida, que al hacer de pronto la prueba del alcohol no se corte esa leche, o al hervirla que no se corte, o si vamos a hacer la prueba por titulación, que no sobrepase los 14 grados Dornick. Entonces tenemos leche fresca, 7 litros, los cuales vamos a reducirlos a centímetros cúbicos para efectos de sacaros unos porcentajes del resto de ingredientes. Los 7 litros tienen una equivalencia de 7000 centímetros cúbicos. Un segundo elemento es el azúcar, que vamos a tomar el 30% de los 7 litros, entonces lo cual equivale a 2100 gramos. Este azúcar preferiblemente debe ser azúcar refinado. Tenemos otro elemento que es la panela. Panela vamos a adicionar un 5% y en este caso para 7 litros son 350 gramos. Cabe anotar que la adición de panela en nuestra formulación tiene la siguiente función. Preferiblemente debe ser una panela de un color moreno, oscurito, que no contenga clarol, porque es un elemento tóxico y además influye mucho en las características que va a tener la panelita de leche.
La panela, su función es dar una coloración un poco más aceptable, más oscura, y además mejorar el sabor del producto, porque nosotros tenemos un producto autóctono colombiano que es la panela, y entonces agregando esta panela acercamos también un poquito del sabor a panela que debe tener las panelitas y el sabor a leche. Tenemos otro elemento que es la harina de trigo o de pronto puede ser harina de arroz. Este es un producto opcional que se puede tener para esta formulación. La función de esta harina pues es simplemente dar un poco más de volumen al producto y que nos dé más pronto el punto de las panelitas. Tomamos un punto 1.4% que equivale a 98 gramos para los 7 litros. Finalmente tenemos como elemento primordial en las panelitas el bicarbonato de sodio en porcentaje de 0.05%. En términos más exactos es medio gramo por litro de leche. En este caso nos corresponden 3.5 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Su función cuál es? Pues simplemente reducir la acidez de la leche y además darle la coloración más aceptable al producto. Si nosotros queremos unas panelitas blancas, entonces reducimos este porcentaje o le echamos en menos cantidad. Pero hay que tener en cuenta que el bicarbonato cumple también la función de que al final la masa de la panelita de leche sea bastante fina, que no sea de grumos grandes y que no se vaya a cortar el producto o no se vaya a separar los líquidos de los sólidos hacia el final del proceso. Esa es la función primordial. Por último, como un elemento ya adicional a las panelitas tenemos la corteza de limón o naranja, la cual esa corteza va rallada finamente y su función primordial es mejorar el sabor del producto, quitar o enmascarar un poco el sabor repugnante del dulce que lleva como es el azúcar y la panela. Entonces de esta forma vamos a obtener un producto bastante agradable en su sabor. También a las panelitas les podemos dar otros sabores. De pronto sabor a vainilla, sabor a canela, y en ese caso estos productos los podemos adicionar al final cuando ya prácticamente haya dado punto la masa para las panelitas. Hay otra variedad de panelitas que teniendo esta misma formulación nosotros podemos hacerlas cortadas, o sea, más húmedas y con unos granos gruesos, tendientes como a encontrarse casi granos de cuajada, que se elaboran después de haber obtenido casi el punto. Llegando al final del punto, podemos nosotros obtener esa característica adicionando un ácido que puede ser ácido cítrico o jugo de limón, hasta que obtengamos esa característica de granulación en la cuajada. Entonces, para la elaboración de estas panelitas, nosotros vamos a emplear un tiempo de aproximadamente 3 horas de tiempo continuo, y pues hay necesidad de que todo el tiempo se tenga cuidado de no ir a suspender proceso ni a descuidarlo para evitar contratiempos o que se vaya a quemar el producto. Vamos a ver los materiales y los utensilios que necesitamos para elaborar unas panelitas de leche, los cuales deben estar todos a disposición en el momento del proceso. Como primera medida tenemos aquí la leche, la cual tiene que ser muy fresca y puede ser leche entera. Condiciones especiales es que sea higiénica, que provenga de animales sanos, que no tenga residuos de antibióticos, que no provenga de vacas mastíticas y además que no sean leches acalostradas. Como segunda medida tenemos el filtro en el cual vamos a pasar la leche para separar los elementos extraños
o de pronto grumos muy gruesos de grasa que puedan estar flotando en la leche. Tiene que ser un lienzo totalmente, el filtro puede ser un lienzo, pero que tiene que estar muy limpio y preferiblemente haberse hervido y desinfectado. Luego tenemos la paila, donde vamos a hacer la cocción del producto. Son condiciones importantes las que hay que tener en cuenta del material en el cual se va a trabajar. La paila debe ser de un material grueso, para evitar que las panelitas se vayan a quemar y obtengan un sabor desagradable. El material puede ser aluminio, puede ser acero o si no hierro, pero el hierro no es muy conveniente usarlo debido a los óxidos, que hay más desprendimiento y da un color más oscuro en la panelita durante el proceso. También se puede utilizar el cobre, pailas en cobre, pero que sean bien gruesas, pero en este caso no se utilizaría el bicarbonato porque obtendríamos unas panelas de color totalmente negras o muy subidas de tono. Lo ideal que cuando vamos a trabajar es que la paila se caliente o se haga el proceso en una estufa de gas, pero ya para una industrialización grande lo más conveniente es trabajar con calderas de vapor, marmitas que estén alimentadas con vapor y una mecanización de agitación hecha con palas mecánicas, porque tiene que ser un ritmo más constante de la agitación. Tenemos otros elementos como es el cuadro o el marco, donde nosotros vamos a echar la masa de la panelita. Este marco debe ir sobre una tabla totalmente plana, y podría ser también que este cuadro o marco llevara una tabla lisa por una de las dos partes, para que sea más fácil el trabajo. Esto pues se necesita que vaya engrasada inicialmente para evitar que la panelita se pegue. Tenemos también el rodillo de madera, que es para nivelar o para emparejar toda la masa de panelita y que queden todas uniformes y de una lisura igual la superficie que sea pareja. Este también tiene que ir untado de grasa, o sea margarina, en el momento de ir a hacer el uso de este elemento. Y una pala de madera con la cual vamos a hacer la agitación de la leche hasta el momento en que dé el punto. Entonces, listo. Un rallador que vamos a utilizar por la parte más fina para hacer el rallado de la corteza de limón o de naranja. El azúcar con la cual nosotros vamos a trabajar, que preferiblemente debe ser azúcar refinado, para obtener unas panelitas de una textura un poquito más fina. Luego tenemos la harina de maíz, o puede ser harina de arroz, que vamos a utilizar. La harina de maíz es preferible que uno mismo elabore esta harina, que es tomando maíz porva o maíz de harina que se llama, calentarlo un poco antes de irlo a moler y molerlo preferiblemente uno mismo, cernirlo varias veces para oxigenar la harina y para obtener la parte más fina de la harina, porque hay que evitar que vayan trozos muy gruesos de harina en las panelitas. Tenemos los limones. Cuando nosotros usamos limones, entonces debemos emplear el limón Tahití, porque la corteza del limón Tahití no ofrece tanto sabor amargo al producto, sino es un sabor más aromático. Entonces, por eso es preferible este limón. Finalmente tenemos la margarina, que hablábamos que la utilizamos para untar la superficie de la mesa o el mesón o el marco de donde vamos a echar la masa de la panelita, y para untarle al rodillo. Y finalmente
la panela, que debe ser panela de muy buena calidad, que no tenga clarol y preferiblemente que sea de un color más oscuro. Nuestro primer paso en la elaboración de las panelitas de leche es el filtrado de la leche, el cual lo hacemos a través de un filtro que esté limpio. Bien puede ser un lienzo o papel de filtro para leche. En este paso del proceso lo que hacemos es separar los elementos extraños que pueda tener la leche, residuos que caen en el momento del ordeño o grumos de grasa muy gruesos. El segundo paso para la elaboración del producto es la adición de algunos materiales que entran en la leche fría. Dentro de esos tenemos el bicarbonato de sodio, el cual actúa en la leche como un neutralizante de acidez. Una cucharadita rasa de este tamaño, una cucharita dulcera, pesa 4 gramos en este producto, que es el bicarbonato de sodio. Entonces hay que tener en cuenta que la cucharita rasa se hace pasando un cuchillo a ras de la cuchara, que son 4 gramos. En nuestro caso, pues, pesamos la cantidad que necesitemos del producto. Como decíamos, el bicarbonato lo adicionamos en la leche fría y hacemos una buena agitación. Debe adicionarse en la leche fría para que ejerza una neutralización lenta de la leche, porque si lo adicionamos sobre la leche caliente, entonces es demasiado acelerada la activación del bicarbonato y no nos va a ejercer la misma función. La panela también la adicionamos desde el comienzo en la leche fría y dejamos que ella se vaya disolviendo y nos vaya dando, junto con el bicarbonato, la coloración del producto. De ahora en adelante ya le podemos colocar el fuego y empezar a agitar la leche todo el tiempo para evitar que con la espumosidad que hace el bicarbonato se nos vaya a regar la leche. El fuego inicialmente tiene que ser moderado y hacia el final del proceso tiene que ser un fuego muy lento y con buena agitación de la masa del arequipe, de las panelitas. Una vez que la panela se haya disuelto totalmente y la leche haya hervido, empezamos a adicionar el azúcar, el cual lo vamos agregando en una forma moderada y en proporción de 3/4 partes. La otra parte la vamos a adicionar más adelante cuando el producto tenga más espesor. Dejamos una tercera parte para adicionarla, como decíamos, más adelante. Una vez hayamos adicionado el azúcar, vamos a agregar la harina de maíz, la cual debemos hidratarla con agua hasta que desaparezcan los grumos. No, tenemos que tener cuidado de no adicionar demasiado agua a la harina. Una vez que hemos disuelto bien la harina, puede ser con leche o agua, entonces empezamos a agregarla a la leche, la cual está caliente, y lo hacemos lentamente. Esta adición la vamos haciendo en forma de chorro y agitando bien la leche para evitar que vaya a formar grumos. Nunca se debe adicionar la harina en seco sobre la leche caliente porque forma grumos
En caso tal de que quieran adicionarla, se quiera adicionar en seco, entonces debe hacerse sobre la leche fría desde un comienzo. Una vez que la mezcla de la leche con el azúcar y panela y la harina ha obtenido un espesor más o menos grueso, adicionamos el resto de azúcar, que es una tercera parte que hemos dejado como reserva. Esto nos ayuda a que de ahora en adelante la concentración sea un poco más acelerada en el dulce. Lo agregamos lentamente con buena agitación y continuamos nuestro proceso normal hasta dar el punto. En el proceso de la elaboración de las panelitas de leche debemos iniciar con fuego moderado, pero a medida que el producto va tomando espesor, nosotros vamos reduciendo fuego hasta llegar al mínimo en el punto final. Es importante que desde el mismo comienzo nosotros hagamos la agitación del producto sin interrumpir en ningún momento hasta cuando ya se ha finalizado el proceso. En este caso aquí vemos un espesor en el cual falta muy poco para llegar al punto del final de las panelitas. Una vez que hayamos obtenido el punto, que en este caso es cuando la masa nos da unos filamentos, da un poco de esponjamiento y empezamos a ver un poquito de granulación, entonces es el momento de adicionar la corteza del limón. Y una vez que la adicionemos, seguimos agitando para que quede totalmente integrado. Vamos agregando la corteza poco a poco, espolvoreándola sobre la superficie del producto y la vamos integrando. Tenemos aquí ya los hilos más notorios y además vemos que la masa se separa fácilmente del fondo de la paila. Al pasar la pala vemos perfectamente el fondo del recipiente. Tan pronto hayamos obtenido el punto, entonces suspendemos el fuego y seguimos agitando por unos minutos hasta que deje de formar burbuja y preferiblemente que haya bajado a unos 70-75 grados centígrados. Cuando vamos a moldear la masa de las panelitas, debemos engrasar los sitios donde va a tener contacto, especialmente aquellos utensilios que no han tenido todavía un trabajo o un manejo con este tipo de producto, porque si no hacemos esto se nos va a pegar la masa en el utensilio o en el recipiente donde vayamos a hacer el moldeo. Entonces, tanto el rodillo como el mesón debemos untarlo de margarina o mantequilla que quede uniforme. De esta manera la masa no se va a pegar en la superficie del mesón. Ahora en este momento vamos a moldear la masa, la cual le echamos sobre el mesón y posteriormente la vamos a emparejar. Una vez que la masa la tenemos en el molde, la emparejamos para que nos queden todos los tamaños iguales. Cuando no disponemos de un molde específico para el amasado de la pasta, de la panela,
entonces podemos hacerlo sobre un mesón engrasado también, y vamos extendiendo la masa y emparejándola, y luego cortamos los rebordes. Cuando la masa de la panelita está aún caliente, procedemos a hacer el corte. Entonces, en este caso que estamos trabajando con un marco de madera, desmoldamos y lo levantamos. Decíamos que cuando está aún caliente la panela, entonces procedemos a hacer los cortes, que pueden ser rectangulares, cuadrados o en forma de rombos. Para esto debe humedecerse un cuchillo, y con la guía de una regla o con una guillotina, entonces vamos realizando los cortes